Los derechos humanos son las libertades, facultades institucionales o demandas sobre bienes primarios o básicos que debe tener toda persona, por el simple hecho de serlo. Para lograr una vida digna, ser persona es un concepto que se entiende por diversos modos, desde Aristóteles, siglo V en adelante. El pensamiento filosófico le ha dado importancia a la dimensión social del ser humano. Como ser social, el humano desarrolla su lenguaje, su capacidad creadora y simbolización superando a otros seres vivos. Algunos dicen que lo que es propio de una persona es su capacidad o libertad para elegir conscientemente entre lo que está bien o está mal. Muchas religiones suelen usar la palabra persona y diferenciarla de la palabra individuo para connotar a un ser con valores espirituales o con alma. El filósofo de la Ilustración, Immanuel Kant, 1724 hasta 1804, afirmaba que las personas se diferencian de las cosas porque éstas tienen un valor relativo o precio, mientras que las personas tienen un valor absoluto en sí mismas, es decir, un valor que no puede medirse ni tiene precio, que es su dignidad. Para Kant, ser digno es lo mismo que ser persona, lo que significa ser merecedor de derechos. Consideraba que los derechos se basaban en la necesidad de respetar la dignidad de las personas, más allá de sus características particulares. Todas las personas, independientemente de sus rasgos físicos, culturales o sociales, tienen las mismas necesidades básicas que deben ser atendidas para desarrollar una vida digna. Para vivir bien y poder ser felices, necesitan que se respete y asegure su vida, su autonomía o libertad, y recibir un trato igualatorio, solidario y justo. Por lo tanto, los derechos humanos protegen integralmente a todas las personas en sus aspectos individuales, es decir, físicos y psicólogos, y colectivos, es decir, sociales, desestimando todo tipo de diferencia, sea esta la nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, lengua, clase social o cualquier otra condición. Esta definición tan amplia y universal de los derechos humanos, además de ser un deseo o programa de objetivo a cumplir, es un punto de llegada actual que tiene una larga historia de luchas con avances y retrocesos para lograr su reconocimiento formal en leyes, tratando y en el derecho internacional. Por ser el resultado de luchas sociales, su formulación no está cerrada, es dinámica, y en el futuro podría ampliarse si fueran reconocidas otras formas de discriminación que hoy no se advierten así. Derecho de las personas con discapacidad. Derecho de las personas adultas mayores. Derechos de las personas migrantes. Derecho a la reparación integral de daño. Derecho a la reparación por violaciones a los derechos humanos. Derecho a la verdad. Derecho de acceso a la cultura. Derecho a la cultura física y al deporte. Derecho al trabajo. Derecho a la seguridad social. Derecho de las niñas, niños y adolescentes. Derecho al agua y saneamiento. Derecho a la alimentación. Derecho a un medio ambiente sano. Derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad. Derecho a los pueblos y comunicaciones indígenas. Derechos agrarios. Derecho a la propiedad. Derechos sexuales y reproductivos. Derecho de acceso a la información. Derecho a la educación. Derecho a la salud. Y derecho a la vivienda. Seguridad jurídica en las detenciones ante autoridad judicial. Seguridad jurídica respecto de la imposición de sanciones y multas. Seguridad jurídica en los juicios penales. Derecho a la inviolabilidad del domicilio. Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Derecho a la irretroactividad de la ley. Derecho de audiencia y débito proceso legal. Principio de legalidad. Seguridad jurídica en materia de detención.
Seguridad jurídica para los procesados en materia penal. Derechos de la víctima u ofendido. Derecho a libertad de tránsito y residencia. Libertad de asociación, reunión y manifestación. Libertad religiosa y de culto. Libertad de la persona. Derecho a la integridad y seguridad personales. Libertad de trabajo, profesión, industria o comercio. Libertad de expresión. Libertad de conciencia. Libertad de imprenta. Universales. Los derechos que incluye la Declaración Universal de los Derechos Humanos pertenecen a todos los seres humanos por el mero hecho de serlo. Inalienables. No se pueden enajenar, nadie puede ser despojado de ellos. Irrenunciables. No se puede renunciar a ellos, aunque sea por propia voluntad, y por lo tanto son también intransferibles. Nadie más que el propio titular puede valerse de ellos. Imprescriptibles. Son para toda la vida, no tienen fecha de caducidad por ningún motivo. Indivisibles. Ningún derecho puede disfrutarse a costa de otro derecho. No puede prescindirse de ninguno. 1948. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El primer documento que proclama los 30 derechos a los que todo ser humano tiene derecho. Originalmente, los individuos tenían derechos solo por pertenecer a un grupo, como una familia o clase social. Entonces, en el año 539 a.C., Ciro el Grande, tras conquistar la ciudad de Babilonia, hizo algo totalmente inesperado. Liberó a todos los esclavos y le permitió volver a casa. Aún más, declaró que la gente tenía derecho a escoger su propia religión. El cilindro de Ciro, una tablita de arcilla con estas proclamaciones inscritas, se consideraba la primera declaración de derechos humanos de la historia. La idea de los derechos humanos se difundió rápidamente hasta India, Grecia y finalmente Roma. Los hitos más importantes incluyeron 1215, la Carta de Magna, que dio a la gente nuevos derechos e hizo que el rey estuviera sujeto a la ley. 1628, la Petición de Derechos, que estableció los derechos de la gente. 1776, la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, que proclamaba el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. 1789, la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano, un documento de estancia que establecía que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el primer documento que proclama los 30 derechos a los que todo ser humano tiene derecho. La filosofía de los derechos humanos comenzó con la Ilustración. En el contrato social, Rawls buscaba una forma de asociación en la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes. El texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 está inspirado en el texto de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió crear una Carta de Derechos que afirmará los valores defendidos en una lucha contra el fascismo y el nazismo. El armado de dicha carta fue confiado a un comité presidido por Eleanor Roosevelt y compuesto por miembros de 18 países. La carta fue redactada por el canadiense John Peters y revisada luego por el francés René Cassin. El texto final es pragmático, resultado de numerosos consensos políticos, de manera tal que pudiera ganar una amplia aprobación. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. La Declaración Universal de Derechos Humanos es el estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados especiales y asistencial,
y describe la familia como la unidad grupal, natural y fundamental de la sociedad. Aunque los niños son rara vez mencionados en este texto, es de todas maneras un documento significativo y su impacto en todos los seres humanos, incluyendo los niños, que es lo que hace esta declaración tan importante. De hecho, los derechos del niño se basan en los derechos humanos. La Declaración de los Derechos del Niño de 1959 remarcó esta naturaleza única de la infancia y por lo tanto de la aplicación de los derechos concernientes específicamente a la infancia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 está inspirado en el texto de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada por la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París. La Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promueva mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. Violaciones de derechos humanos. Es algo que va en contra de una voluntad, atenta contra lo preestablecido y cuando se comete se es consciente que se está actuando en contra de la moral y las buenas costumbres. Las violaciones manifiestas son aquellas que a simple vista podemos detectar que se está cometiendo un atentado en contra de los derechos humanos. Se diferencian de las encubiertas que no son tan claras o percibibles, no son tácitas, pero producen un efecto similar. La diferencia entre una y otra es precisamente que tan visibles es la violación a los derechos humanos. Originalmente, los individuos tenían derechos solo por permanecer a un grupo, como una familia o clase social. Entonces, en el año 539 a.C., Ciro el Grande, tras conquistar la ciudad de Babilonia, hizo algo totalmente inesperado. Liberó a todos los esclavos y le permitió volver a casa. Aún más, declaró que la gente tenía derecho a escoger su propia religión. El cilindro de Ciro, una tablita de arcilla con estas proclamaciones inscritas, se consideraba la primera declaración de derechos humanos de la historia.